Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje. El día de hoy nos encontramos desde el capítulo de enfermería. Vamos a tener un conversatorio donde nuestro tema central será todo lo que debes saber al ingresar a una lista de espera para trasplante. Mi nombre es María Alejandra Pascagaza, yo soy enfermera profesional. Actualmente me desempeño como coordinadora de donación en Fundonar Colombia desde hace 7 años y nos acompaña la jefe Lina Marcela Ruiz. Jefe. Gracias, buenas tardes para todos. Muy contenta de estar compartiendo este espacio. Aclararle a los pacientes que se están conectando y a las familias que hoy vamos a hablar en general de los pacientes que están en las diferentes listas de espera para trasplante, tanto hígado, pulmón, corazón, riñón. Bueno, antes de empezar, yo trabajo en la Fundación Cardioinfantil, trabajo con los pacientes que están en lista de espera para trasplante hepático. Listo, jefe, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecemos también al laboratorio Astelas por su contribución para poder llevar a cabo el desarrollo de esta actividad. La dinámica que vamos a manejar el día de hoy es un conversatorio que va enfocado no solo a esos pacientes que están en lista de espera en este momento, sino a todo el personal de salud que muchas veces, me incluyo, podemos llegar a tener muchas dudas acerca de realmente cómo es este proceso, ¿cierto? De cómo se ingresa a una lista de espera, de qué significa estar en una lista de espera y qué es lo que deben hacer los pacientes para estar acá. Entonces, antes de comenzar pues con esta serie de preguntas, de interrogatorios que surgen, les traemos unas cifras actualizadas de los pacientes que tenemos en lista de espera a nivel nacional. Estas cifras son tomadas del Instituto Nacional de Salud. Tenemos los últimos datos actualizados a diciembre del 2022, en donde encontrábamos que tenemos casi 4.000 personas en lista de espera, siendo la lista de espera más larga la de riñón, en la que teníamos 3.328 pacientes. Esto haciendo referencia a nivel nacional. En cuanto a Bogotá, queremos hacer acá como un énfasis, y es que solo en la lista de espera de riñón tenemos 1.885 personas en lista de espera. Esta información está actualizada a mayo, a este mes del presente año, y con estas cifras queremos resaltar un poco que a diario ingresan cientos de personas a lista de espera, pero desafortunadamente, pues la lista sigue creciendo porque las tasas de donación no son las esperadas. Entonces, bueno, digamos que nosotras recopilamos una serie de inquietudes, como de cuestionamientos que tienen las personas. En lo personal, yo he tenido la posibilidad de pronto de hablar con algunos pacientes que recién son diagnosticados, que les dicen que deben ingresar a una lista de espera para trasplante, pero esto es un mundo totalmente nuevo y siempre van a surgir 1.000.000 de inquietudes. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a la jefe Lina es, posteriormente a que un paciente recibe esta valoración por un especialista en donde determinan que requiere un trasplante, ¿cuál sería como ese primer paso a seguir para estos pacientes? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo quiero contarles un poquito quiénes son los pacientes que están en una lista de espera. Entonces, son personas, son niños, son adultos mayores, adultos jóvenes que tienen una enfermedad crónica, un órgano que ya no responde a un tratamiento farmacológico, en algunas veces quirúrgico, de terapias, y que definitivamente la opción que ven los especialistas es
ingresarlos a una lista de espera para poderlos llevar a un trasplante y que su condición de salud mejore. Estas personas no las podemos ver como personas que están enfermas solo del hígado, del pulmón, del riñón, sino que son enfermedades, son pacientes que vienen con unas enfermedades crónicas adicionales. Son diabéticos, hipertensos, pueden tener además, dejemos la anterior, Alejandra. Son pacientes que además pueden tener muchos medicamentos, es decir, lo que llamamos polimedicados. Entonces son pacientes que requieren como una intervención y una atención desde diferentes especialidades, no solo la que es propia para el órgano afectado. Son pacientes también que tienen diferentes realidades, tanto económicas, sociales, culturales, pacientes que vienen de diferentes regiones del país, dependiendo del lugar a donde les asigna la EPS, su IPS trasplantadora y a la lista de espera a la que ingresen, esos pacientes van a tener que desplazarse de su ciudad de origen para permanecer disponibles a un llamado a trasplante. Y también son pacientes que vienen de diferente nivel educativo con cuidadores a su vez también con diferente nivel educativo. Entonces esto es como para enmarcar que los pacientes que necesitan un trasplante, que entran a la lista, pues son diversos, niños, adultos, mayores, jóvenes, con diferentes realidades. Ahora sí, para responder a la pregunta, ¿cuál es el proceso para ingresar a una lista de espera? Entonces tenemos un paciente que, como les mencionaba, ya ha pasado por diferentes, de pronto, terapias, tratamientos, seguimientos. Finalmente, el especialista del órgano, pues, a cargo, ya sea un nefrólogo, un cardiólogo, cardiovascular, o el hepatólogo, o el neumólogo, van a decirle al paciente, pues, que ya es el momento de ingresarlo a un programa de trasplante, pues, para buscar esa opción para poder tratar su situación. Como lo hacemos aquí en cardio, pero seguramente es muy parecido como lo hacen en el resto del país, luego de que el médico indica que el paciente necesita ser estudiado para ver si es candidato a trasplante, debe pasar con diferentes profesionales de apoyo, como psicología, trabajo social, en algunos casos nutrición, ya que estos profesionales nos van a ayudar a identificar unas condiciones mínimas para ver si el paciente es candidato para ingresar al programa. Que sean pacientes que cuenten con una seguridad social, que estén afiliados, que tengan una red de apoyo. En estos programas definitivamente el paciente no puede ir solo, debe ir acompañado con familiares que nos puedan ayudar en ese proceso de trámites administrativos, de acompañamiento. Se necesita una valoración de psicología, verificar si el paciente es adherente a los programas de médicos, si toma sus medicamentos, si conoce un poquito de su enfermedad. Hacemos seguimiento también con nutrición, si hay pacientes definitivamente desnutridos o en un rango de obesidad alto, ya lo determinará cada grupo de trasplantes cuál es ese rango como de peso establecido o permitido. Entonces estas tres profesionales nos pueden ayudar a determinar si el paciente es apto para seguir al siguiente paso. Una vez que ellas nos dan el apto, le pedimos a la EPS a la que pertenezca el paciente que nos autorice el ingreso a ese estudio. Esto es un trámite que más o menos se puede demorar dependiendo lo ágil que sea cada EPS en autorizar, se puede demorar alrededor de un mes. Bien, entonces el estudio, dependiendo del órgano que estamos tratando, se harán estudios de forma ambulatoria o de forma hospitalizada. En nuestra institución, lo que es el estudio para trasplante cardíaco y trasplante hepático, tanto en adulto como en niño, el hepático se hace con paciente hospitalizado. El estudio para trasplante pulmonar también es con paciente hospitalizado y el estudio para trasplante renal sí se hace de forma ambulatoria. En general, estos estudios se demoran alrededor de 3 a 5 días, también dependiendo de los hallazgos que se van dando en los análisis que se van haciendo de los pacientes. Posteriormente, toda esa información que se recoge, se hacen diferentes exámenes, diferentes valoraciones, se llevan a una junta médica donde participa el especialista que remitió a este paciente a estudio, participan los especialistas en los cirujanos de trasplante, también tenemos allí el apoyo de psicología, trabajo social, enfermería, por supuesto.
Y allí se analiza todo lo que arrojaron estos exámenes, se da un apto para ingresar a una lista de espera o se pueden tomar otras conductas. De pronto que sea un paciente que queda contraindicado, que las condiciones no son favorables para llevarlo a un trasplante, o de pronto que está compensado, que no está tan mal como se pensaba y que todavía no necesita el trasplante. Posterior a esto, nuevamente recurrimos a la EPS, pedimos una autorización ya para ingresarlo a la lista de espera. Y allí en la lista de espera pues se van a hacer diferentes seguimientos mientras llega finalmente el trasplante. Entonces este es como el proceso por el que transcurren los pacientes cuando el especialista en un momento dado dice usted necesita posiblemente este trasplante, iniciemos proceso. Alrededor de entre que el especialista lo valore y ya entre como tal a la lista, podemos estar hablando de unos 2 meses. Depende también lo crítico que esté el paciente y la celeridad que le den las EPS, las instituciones que generan estas autorizaciones. Ok, jefe, muchas gracias por la información. Tú nos hablabas claramente de que surge en un momento en donde ya ingresa como la EPS, donde el paciente tiene que hacer ciertos trámites que llamamos nosotros como los trámites administrativos, y este es como un punto importante que a veces asusta mucho a las personas, ¿no? Porque entonces viene como la parte del miedo de no, y si no me autorizan mi cirugía, o a dónde tengo que ir, o cómo debo hacer el proceso, quién me va a guiar. Entonces, ¿cuáles son como específicamente estos trámites administrativos que debe seguir el paciente o que debe, pues el paciente y su familia, como lo más importante, así que deban conocer y tener en cuenta? Bueno, en cuanto a los trámites administrativos, realmente dependen también como el tipo de afiliación que tenga el paciente y el tipo de contrato que tenga el paciente con las instituciones que hacen los estudios. Entonces, lo primero, pues, es que el paciente claramente debe estar afiliado al sistema de seguridad social en salud. Recordemos, pues, que está el régimen contributivo o el subsidiado, y hay otro tipo de regímenes especiales, como los pacientes que pertenecen a Fuerzas Armadas, pacientes que son de Ministerio de Salud, que tienen como otras entidades que son las que los cubren en este campo de la salud. Dependiendo ese tipo de afiliación y ese contrato, algunos trámites los vamos a hacer internamente desde las instituciones, es decir, nos encargamos de enviar esa solicitud para estudio o para ingreso a lista y tramitarla internamente, y una vez que tenemos esas autorizaciones, pues le informamos al paciente que ya el trámite se adelantó y procedemos a la hospitalización o al ingreso a la lista. Y en otras ocasiones es el paciente el que tiene que dirigirse a su institución a la que está afiliado y hacer este trámite, radicar la orden, esperar que llegue esa autorización y remitirla a la institución de salud. Digamos que no es complejo, solo que depende desde cada institución qué tan rápido o qué tan ágil hagan estos procesos, pero es algo muy similar a lo que hacen ellos normalmente en su condición de pacientes, que es llevar órdenes, tramitarlas ante una EPS, recibir una autorización y dirigirse a la institución. Entonces, no es un trámite complejo, siempre y cuando el paciente pues sea, digamos, esté organizado en su institución de salud y sepa a qué oficina o a través de qué canal hacer estas solicitudes. Ahora con todo lo que pasó posterior a la pandemia, muchas instituciones lo hacen es de forma virtual. Entonces es más que el paciente también aprenda a manejar los diferentes canales que tengan las EPS para poder hacer esos trámites. Ok, súper importante lo que nos dices tú. Entonces es un tema de organización, no de tener la mentalidad de que va a ser muy difícil, que va a ser imposible, sino que nuestros pacientes se puedan organizar y tengan, por supuesto, un apoyo de parte de sus familias y de las instituciones para saber a qué punto exactamente deben dirigirse. Bueno, Exacto. otra duda que nos surge bastante y que le surge bastante a los pacientes, es el tema de los costos, ¿cierto? Es bastante preocupante porque pues bien sabemos que requerir de un trasplante es algo que puede generar altísimos costos para el sistema de salud, y los pacientes tal vez llegan a pensar que pues va a poder afectar directamente también su economía, o que de pronto no van a poder pagar por esto, que no van a poder acceder al trasplante si no cuentan con los recursos necesarios. ¿Qué nos podrías contar tú acerca de esto?
¿podría el paciente encargarse de estos costos o quién es el encargado de hacer esto? Sí, por eso es tan importante que la única forma de que el paciente llegue a un trasplante es estando afiliado al sistema de salud. Acá les muestro en esta diapositiva esta información del Ministerio de Salud, donde nos dice que hay unos servicios que están exceptuados del cobro de copagos, y esos son, entre muchos, está los eventos y servicios de alto costo, como los trasplantes, ya sea renal, corazón, hígado, médula ósea, páncreas, pulmón, intestino, multivisceral y córnea. Es decir, la respuesta es, el trasplante no tiene costo, ¿sí? Si yo ya estoy en una lista y hoy me llaman al trasplante, voy a mi trasplante y no me va a generar ningún costo. Diferente es, ahí le puedes dar siguiente, diferente es cuando el paciente requiere hospitalizaciones diferentes al trasplante, o consultas o exámenes. Eso es dependiendo el tipo de afiliación que tenga el paciente, dependiendo si es cotizante o si es beneficiario, o el número de CISBEN, o esos pacientes de régimen especiales, pues seguramente en algún momento van a tener que hacer algunos copagos por esas hospitalizaciones, o pagos de cuotas moderadoras cuando van a una consulta o cuando van a reclamar medicamentos, pero el trasplante como tal no tiene costo. Podemos dar la siguiente. De hecho, en esta otra diapositiva les muestro que sin distingo de raza, edad, condición económica, religión, todos podemos acceder a ingresar a un programa de trasplante siempre y cuando se necesite y cumpla las valoraciones previas, como había mencionado. Y en esta imagen, que es del 2021 del Instituto Nacional de Salud, nos muestra qué pacientes fueron trasplantados por estrato, donde la mayoría de los pacientes trasplantados fueron, el 44% correspondían a los estratos 2, pero ahí pueden ver cómo pacientes de estrato 1, 5, 6, bueno, todos los estratos pudieron acceder a un programa de trasplante y ser trasplantados. Ok, muchas gracias, Jessy. Bueno, una vez realizados todos los estudios pretransplante a los que se deben someter los pacientes, en los que ya se determina que el paciente cumple con estas condiciones clínicas para que, como tú decías, ingrese a la lista de espera y se pueda llevar a cabo el procedimiento cuando ya dispongan de todas las autorizaciones de su EPS. Es posible que los pacientes ingresen a 2 o más listas de espera en diferentes instituciones con programas de trasplante a nivel nacional para de esta forma aumentar sus probabilidades de ser trasplantado, o cómo funcionan las listas de espera. Bueno, es muy importante esta pregunta porque hay que aclararle a los pacientes que esto no depende de las personas que los atienden diariamente, sino que todo esto está regulado por la Red Nacional de Trasplantes. Los pacientes deben estar inscritos en una única lista a nivel nacional. Cada vez que un paciente entra a la lista, se ingresa en un sistema, en un aplicativo que pertenece a la Red Nacional de Trasplantes, y allí solamente puede entrar una vez el paciente a ese aplicativo. Es decir, puede ser que yo venga hoy aquí a la cardio, me valoren, consideren que yo necesito un trasplante y lo ingresemos a la lista, pero luego el paciente se trasladó, por decir algo, a Cali, y como en Cali también trasplantan, entonces el paciente dice, pues yo me voy a que allá me valoren. Podría llegar a que lo valoraron, pero cuando... Les pedimos el favor de silenciar los micrófonos, gracias. que los pacientes no pueden estar. Aquí muy importante explicarles que el país está dividido por regiones. Tenemos 6 regionales donde se pueden generar donantes, pueden encontrarse donantes cadavéricos, o regionales donde puede existir las IPS que realizan trasplantes. No en todas las regionales o no en todas las IPS se hacen los mismos trasplantes. Puede ser, por ejemplo, el caso de la regional número 6, que es Huila, donde solamente hacen trasplante renal, o la regional número 1, Bogotá, donde se hacen trasplantes hígado, riñón, corazón, pulmón. Entonces, también la asignación a qué lista va a ingresar o en qué regional
depende de la EPS que tenga el paciente, depende del órgano que necesite ser trasplantado y la EPS determinará con qué institución y en qué regional tiene convenio. Por eso hemos tenido casos de pacientes, por ejemplo, que viven en Neiva, que necesitan un trasplante de hígado, los remiten aquí a Bogotá y ese paciente va a quedar en la regional 1 para su trasplante. No sé si queda como claro el concepto, pero pues solo pueden estar en una lista a nivel nacional y la asignación de esa lista depende de la afiliación y el contrato que la EPS tenga con las instituciones. Ok, jefe, súper claro. Bueno, otra pregunta muy importante es el tiempo, ¿no? Digamos que es la incertidumbre más grande que pueden llegar a sentir los pacientes al momento en que les dicen, necesitas un trasplante. Bueno, ¿cuánto voy a tener que esperar por esto? Hay, digamos que un tiempo aproximado que nos puedas decir como, no sé, puede ser un mes, 2 meses, un año. ¿Existe un tiempo aproximado en el que se le pueda decir al paciente en qué momento va a ser trasplantado? Sí, como tú dices, esta es una pregunta muy importante y creo que a diario nos la hacen en los diferentes grupos de trasplante porque la espera, pues, entendiendo la situación de cada paciente que está enfermo, que su situación se va complicando, pues para ellos es importante que uno les pudiera decir en un día, en 5 días, en un mes se va a dar a cabo su trasplante, pero desafortunadamente pues no funciona así. La espera puede ser variable, se puede demorar días, semanas, meses o incluso años. Porque el trasplante, pues dependemos en principio de un donante cadavérico, ¿sí? Una persona que tiene muerte encefálica, que sus órganos estén en buenas condiciones, que esa persona que fallece por muerte encefálica no tenga infecciones, no tenga, bueno, situaciones de salud que nos contraindique tomar ese órgano. Y adicional a eso, dependiendo del órgano a trasplantar, pues hay que revisar que haya unos grados de compatibilidad. En algunos órganos la compatibilidad es por grupo sanguíneo, pero otros órganos, por ejemplo el riñón, la compatibilidad es por HLA. Los pacientes que necesitan trasplante de riñón deben estar enviando mensualmente o cada 3 meses unas muestras de sangre, las cuales se cruzan con la sangre de ese donante y si se comprueba ciertos grados o puntos de compatibilidad, ahí es donde vamos a escoger al receptor. En otros órganos, como por ejemplo el pulmón, además de verificar la compatibilidad sanguínea, se verifican las medidas antropométricas. Verificamos que efectivamente el pulmón o los pulmones de ese donante pues quepan en la caja torácica del que lo va a recibir. También tenemos que tener en cuenta la urgencia. Entonces, para algunos órganos, la posibilidad de ser llevado a trasplante está medida por unos puntajes. Entre más alto tengo mi puntaje, significa que más enfermo estoy, que necesito con mayor urgencia o con mayor prioridad mi trasplante. Y todo eso nos da como diferentes puntajes, que son los que finalmente el Instituto Nacional de Salud y la red de trasplantes clasifican y dan una puntuación y dicen, el receptor que debe recibir este órgano que hoy nos están donando es este. Entonces, realmente es difícil poderle decir a un paciente en cuánto tiempo. Lo que sí podemos decirle a los pacientes es que pues deben estar preparados porque la llamada puede salir en cualquier momento, en cualquier hora. No tenemos como que solamente va a salir de lunes a viernes, puede pasar fines de semana, fechas especiales y que estén preparados con su tratamiento, con sus medicamentos, como con todo lo que se les va diciendo de forma regular en los controles, para que el día que finalmente salga esa tan anhelada llamada, pues la puedan recibir de la mejor manera. Hay pacientes que además pueden estar inactivos, ya sea porque están cursando con algún proceso de infección o están inactivos porque quedaron desafiliados de la EPS, entonces ahí también el proceso queda en pausa y no van a poder ser llamados. Entonces hay que tener en cuenta que son muchas variables, que el llamado a trasplante no depende del equipo donde yo estoy inscrito, no son ellos los que escogen a quién, sino que son diferentes situaciones las que se dan para poder escoger a ese paciente que se llama trasplante. Ok, tú tocabas algo muy importante y es algo que todos debemos tener en cuenta
y de la importancia de la donación, ¿no? Aquí el tiempo de espera para los pacientes en lista de espera depende mucho de la tasa de donación que tengamos o pues que tenemos actualmente. Nombrabas también un aspecto muy importante y es que para que una persona pueda ser donante, hablando específicamente de donante cadavérico, y es que debe cumplir con esa condición de fallecer con un diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? No todas las personas al fallecer van a poder ser donantes. Entonces, es un aspecto súper importante y que estas personas que hacen muerte cerebral hayan tomado la decisión en vida de ser donantes y que claramente se la hayan comunicado a sus familias. Lo que tú decías, digamos que no depende solo del trabajo de ustedes desde la institución trasplantadora como grupo de trasplantes, sino que somos muchas personas las que estamos detrás de ese proceso desde el momento de la donación para que puedan recibir, digamos que esa tan anhelada llamada para poder llevar a cabo su trasplante. Bueno, hemos hablado, bueno, tú nos has hablado acerca de unos estudios pretransplante, ¿cierto? Pero ¿qué son estos estudios pretransplante exactamente? ¿Qué tipos de exámenes o pruebas incluyen estos estudios que deben llevar a cabo los pacientes? Bueno, eso también tiene que ver con el órgano a trasplantar, con la edad del paciente. No, aunque compartimos muchos exámenes, tanto para adulto como para niño, hay unos que son ya muy especiales de pronto para solamente el adulto. En general, pues no me puse aquí a explicar qué exámenes exactamente por tipo de órgano, porque realmente sería una lista extensa, pero lo que les puedo decir es que siempre en todos los órganos vamos a pedir hemoclasificación, pues saber qué grupo sanguíneo es el paciente. Vamos a pedir unos laboratorios sanguíneos para determinar función hepática, función renal, algunos que nos dan función cardíaca, función pulmonar. Vamos a mirar para analizar si hay procesos infecciosos, si tienen anticuerpos para algunas vacunas. Se toman imágenes diagnósticas, ya sean ecografías, resonancias, ecocardiogramas, rayos X, dependiendo también el órgano a trasplantar. En el caso de las mujeres, encontramos que se les piden las adultos, los mayores de 18 años, se les pide ecografía de seno, mamografía, citología. Pedimos osteocitometría también en los adultos para identificar si ya hay casos de osteoporosis. Se hacen valoraciones específicas por grupo de psiquiatría, de diferentes especialidades, endocrino, reumatología. Eso también depende de los hallazgos que vamos encontrando en las diferentes valoraciones que se le van haciendo al paciente. También se les hace una valoración odontológica. Debemos garantizar que tengan un buen estado de salud odontológica para evitar focos de infección que nos puedan interferir en el momento también de que sean llevados a una cirugía. Entonces, depende de cada órgano, también depende de los protocolos de cada institución y claramente esto se le enseña o se le informa al paciente y a los familiares por qué tipos de exámenes van a pasar durante su proceso. Ok. Jefe, ¿qué condiciones debería cumplir un paciente para permanecer en la lista de espera para trasplante? Bueno, esto es muy importante porque sí, no se trata solo de que yo pueda necesitar un trasplante, sino que además me debo mantener en la lista. Un punto muy importante que tocamos todos los grupos es la adherencia. La adherencia comprendida como de que el paciente cumpla como con unos requisitos para mantenerse estable en la medida de lo posible, que se tome su tratamiento farmacológico, que atienda las prescripciones médicas. En los casos, por ejemplo, de pacientes que van a trasplante cardíaco o trasplante pulmonar, ellos necesitan hacer una secuencia de rehabilitación, entonces que cumplan con estos procesos de rehabilitación, que cumplan con las citas médicas, que si hoy en la consulta de pronto lo remitieron al endocrino porque resultó que tiene algún examen alterado que necesita este especialista tratar, pues que cumpla con esos, como con esas indicaciones que se van dando en cada proceso, o que si lo que necesita es un seguimiento por psicología y trabajo social, porque de pronto es un paciente que tiene una cirrosis alcohólica y debemos garantizar un seguimiento por estas profesionales, pues que el paciente cumpla con esos procesos nos da esa permanencia en lista de espera.
que cumpla con los controles de especialistas de acuerdo a la condición clínica. Cada grupo establecerá cada cuánto va a hacerle control a su paciente. En algunos casos cada mes, cada 2 meses, en otros casos es el seguimiento que llevan, por ejemplo, con las unidades de diálisis para los pacientes de trasplante renal, que cumplan con una red de apoyo. Puede ser que hoy, pues la familia muy preocupada, al mismo tiempo muy emocionada que va a entrar a un programa de trasplante, hoy apoyan, hoy dicen que están dispuestos a ayudar de pronto de alguna forma económica en caso tal de los pacientes que ya no pueden trabajar, o los que se tienen que desplazar de otras ciudades para estar en la ciudad donde va a ser llevado el trasplante. Todo el mundo apoya inicialmente, pero como hemos mencionado, esto es un proceso que puede ser largo, que puede ser agotador, y de pronto la familia se va retirando, de pronto ya no hay el apoyo económico para que puedan cumplir las citas, o no hay el apoyo económico, o no hay el apoyo de pronto para poderlos acompañar a los controles, a las consultas. Entonces, en algunos casos, si se identifica que se perdió esa red de apoyo, el paciente por su condición de salud no puede volver a una consulta porque no hay quien lo traiga, o no, o está problemático como el paciente y no condicionante de pronto para poner en pausa el proceso de ese paciente o incluso sacarlo de la lista si las condiciones no mejoran. Y otra situación que nos da la permanencia en lista de espera es la condición de salud del paciente. Si durante el transcurso, durante el seguimiento que le hacemos a los pacientes, se encuentra que hay complicaciones que puedan pues, contraindicar llevar a ese paciente a una cirugía, pues en ese caso el paciente podría también salir de lista. Aquí lo que más nos interesa que quede claro es que el paciente pues debe ser adherente, cuentan con un equipo de apoyo que siempre les va a estar respaldando, que les va a estar orientando en caso de duda o que algunas condiciones cambien. Ok, claramente, sí, como tú lo dices, digamos que el trasplante, un trasplante exitoso no depende solo del equipo de trabajo de las IPS, sino también para el paciente conlleva una responsabilidad bastante grande, la cual deben estar dispuestos a asumir para tanto para permanecer en lista de espera y recibir su trasplante, ¿cierto? Así como para cuidar ese regalo que le está dando la vida. Bueno, Exacto. digamos que ya hemos tocado un poco el tema, ya nos hablaste de que no va a generar costos para el paciente llevar a cabo el procedimiento, que es la EPS quien debe asumir los gastos. Nos hablaste muy bien de que cualquier persona de cualquier estrato social, nivel educativo, etcétera, tiene derecho y puede recibir un trasplante. Sin embargo, y lo tocaste aquí un poco al respondernos esta pregunta, y es que se generan otros gastos adicionales, ¿cierto? Como el hecho de tener que ir a tomarse periódicamente unas muestras, de pronto tener que viajar a una ciudad principal, si de pronto la persona no vive, no sé, no vive por acá en Bogotá y tiene que trasladarse a algún pueblo cercano. Em, ¿Existe algún tipo de apoyo económico por parte de la EPS o de las IPS para estos pacientes que demuestren que lo requieran? Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que están en lista de espera para trasplante renal, ellos deben estar enviando cada mes o cada 3 meses, de acuerdo a cómo lo va estableciendo su grupo de trasplante, ellos deben enviar unas muestras de sangre. Si viven en la ciudad principal, pues ellos la pueden llevar directamente a la unidad, a la unidad, al grupo donde están inscritos para trasplantes. Si viven fuera de Bogotá, las deben enviar por las diferentes empresas que hay como de envío de paquetes. Y esto tiene que correr por cuenta del paciente. Ahí es donde viene muy importante, por eso, la valoración inicial que hace trabajo social. Desde un principio se les explica que el paciente va a tener que, pues, tener unos gastos mensuales o trimestrales para el envío de estas muestras. Por eso hablamos, pues, que la valoración de trabajo social nos ayuda a identificar si el paciente está en esas condiciones de hacerlo. Los pacientes, por ejemplo, que deben vivir en la ciudad principal para que sean llamados al trasplante si viven fuera, en regiones diferentes, se les hace una solicitud a la EPS a través de la historia clínica donde se indica que el paciente debe vivir
en X ciudad, y la EPS debe otorgarles un albergue, debe proveerles la alimentación mientras están en esa ciudad, el albergue y el transporte para cumplir las citas médicas mientras están en esa ciudad. Ese es uno de los trámites administrativos que debe hacer el paciente, por ejemplo. En general, la mayoría de las EPS responden a esto, ¿sí? De todos modos, lo tienen que hacer con anticipación, eso se les va enseñando a los pacientes en las consultas, no pueden pedir de un día para otro que les den el albergue, que les den el transporte, sino que eso es una solicitud que se hace con tiempo y se programa además. A algunos pacientes que requieren terapia de rehabilitación, como son varias sesiones durante mucho tiempo, algunas EPS cubren estos costos y les dan el transporte, así sea dentro de la ciudad. Realmente eso depende más, es como de los diferentes convenios que tienen las EPS y a qué institución o a qué entidad está afiliado el paciente. Ok, súper importante entonces que los pacientes indaguen mucho, sobre todo cuando necesitan este tipo de ayudas, ¿no? Que indaguen con su IPS, con su EPS, y sobre todo lo que nombrabas hace un rato, que tengan una muy buena red de apoyo que los pueda como acompañar y respaldar durante todo el proceso. Exacto. Bueno, jefe. ¿Cómo es el proceso de acompañamiento y seguimiento que se brinda por parte de las instituciones transplantadoras y el equipo de salud de trasplantes a los pacientes que ingresan a lista de espera, teniendo en cuenta que este puede ser un proceso demasiado largo que puede generar periodos de desesperanza, ansiedad e incluso podría llegar a generar depresión en los pacientes? ¿Reciben ellos algún tipo de acompañamiento psicológico durante todo este proceso? Sí, digamos que a pesar de la situación difícil que es tener una enfermedad crónica, necesitan un trasplante, cuentan con un equipo realmente muy grande. Con el permiso de los demás especialistas y personas de los diferentes equipos multidisciplinarios, puse enfermería de primeras, pues primero porque esta es nuestra charla, pero segundo porque realmente es el profesional de enfermería el que más tiempo brinda esa educación, ese acompañamiento a los pacientes. De hecho, yo pienso que en todos los grupos hay un teléfono de disponibilidad donde el paciente puede llamar, preguntar cuando tenga dudas, cuando de pronto en la consulta no alcanzó a resolver alguna inquietud, enfermería siempre está dispuesto. Hacemos además diferentes sesiones educativas con los pacientes de forma virtual, de forma presencial, de forma personalizada o grupal, como por ejemplo algo de lo que estamos haciendo hoy. Y ahí se puede dar como todo ese acompañamiento y asesoría para las dudas que pueden tener los pacientes y familiares. Además cuentan pues con los médicos especialistas con los cuales se ven en cada control que tienen seguimiento por nutrición para los pacientes que lo requieren. La nutrición entendida no solo de en bajo peso o desnutrido, también nutrición, pacientes sobre. La pregunta puntual que si tenían apoyo psicológico, sí, digamos que no es lo mismo una psicóloga, una nutricionista o una trabajadora social pues como de medicina a las psicólogas, nutricionistas y trabajadoras sociales que tenemos en los programas de trasplantes, porque claramente ellas están enfocando como toda la atención y todo el cuidado a este proceso. Además, por ejemplo, los que están de diálisis, pues allá tienen también su grupo de apoyo, su nefrólogo, sus enfermeras también cuentan allí con psicología. Los pacientes de rehabilitación de trasplante renal y trasplante cardíaco cuentan con sus grupos de rehabilitación cardíaca y pulmonar. Y adicional a esto, pues hay un grupo gigante alrededor de todo, es el personal administrativo, los personales de las áreas de hospitalización cuando estos pacientes requieren hospitalizaciones, de manera que el grupo es muy grande. En medio de la adversidad, pienso que los pacientes que están en lista de espera son privilegiados porque tienen un grupo muy grande que siempre está dispuesto a atenderlos, a orientarlos y pues ayudarlos para que puedan llevar este proceso de la mejor manera. Y súper importante lo que tú recalcas, no solo se les brinda un cuidado a su salud física, sino también a su salud mental que puede llegar a afectar esa salud física y el proceso del trasplante. Claro que sí, y además importante que no es solo para el paciente el apoyo psicológico, también las familias se cansan, hay cuidadores que dicen
no sé cómo llevar esta situación. Muchas veces hemos remitido al cuidador a un control con psicología o durante una hospitalización le pedimos a psicología apóyenos a esta familia porque están en un momento álgido. Entonces sí, el apoyo, como siempre mencionamos, así como el paciente necesita su red de apoyo, muchas veces esa familia o ese cuidador también necesita que nosotros lo acompañemos, lo apoyemos desde diferentes áreas. Claro, muy importante. Jefe, si un paciente lleva mucho tiempo en lista de espera o incluso antes de que, digamos, haga todo este proceso para ingresar a lista de espera para recibir un órgano de donante cadavérico, ¿podrían optar por la opción de un trasplante de donante vivo? ¿Cómo sería este proceso? Sí, y de hecho creo que aprovechamos a responder algunas de las preguntas que tenían en el chat que era referente a esto. Los pacientes que necesitan trasplante de riñón o trasplante de hígado, tanto en adulto como en niño, pueden optar por la opción del donante vivo. El donante vivo, les voy a leer esta como explicación de qué es donante vivo. Es aquella persona que conoce con certeza la totalidad de los riesgos que se pueden generar dentro del procedimiento y que cumpliendo los requisitos establecidos en el presente decreto, efectúa la donación en vida de aquellos órganos o parte de ellos cuya función es compensada por su organismo de forma adecuada y segura. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nosotros ingresamos un paciente a lista de espera, le estamos hablando que va por un donante cadavérico, pero los pacientes de hígado y de riñón, adicional les decimos, también tienen la opción de donante vivo y les hacemos una charla, una educación frente a cómo es el proceso de donante vivo. Estos pacientes que se quieren postular para donante vivo deben entender que se van a someter a una cirugía, que pueden haber riesgos, que necesitan unos exámenes y conociendo esto, levantan la mano y dicen, sí, yo quiero donarle a mi familiar. Es una decisión que debe ser altruista, es decir, sin que esté esperando yo nada a cambio, lo hago desde el amor, desde el cariño que le tengo a este familiar enfermo, lo hago sin ningún tipo de presión social, lo deben hacer sin presión emocional, es decir, es que si usted no le dona a su papá, le quitamos el apoyo económico o le quitamos o lo sacamos de la casa, sin presión laboral. Hemos tenido casos en que de pronto dicen, es que yo trabajo y en mi empresa mi jefe necesita un trasplante de riñón y bueno, me están cuestionando que si yo no dono, entonces me sacan del empleo. Nada, todo esto tiene que ser voluntario, transparente, sin ningún tipo de presión para que realmente se dé desde ese sentir de que yo quiero ayudar, de que es por amor a esa persona que lo haga. Para trasplante de corazón, para trasplante de pulmón, pues claramente no se puede hacer la donación en vida. Y los trámites, pues creo que es la siguiente pregunta. No, ya te pasé la diapositiva. Entonces, hay un proceso, así como hay un proceso para el receptor, para que pueda entrar a una lista de espera y llegue a un trasplante, también hay un proceso para el donante vivo. Entonces, lo primero que se informe, que reciba la información, que pregunte al médico todo lo que quiera. Bueno, y después de donar puedo tener hijos, y después de donar puedo hacer deporte, y después de donar puedo tomarme un medicamento. Entonces, que se informe muy bien. Una vez que tiene como resueltas esas dudas, entonces se pasa con un médico también para que haga una valoración inicial, general, abra una historia clínica, se hace esa valoración médica. También pasa por las diferentes profesionales de apoyo como psicología, trabajo social y si se requiere nutrición, donde también se hace como ese filtro y se identifica lo que mencionábamos anteriormente, si lo hace de forma voluntaria, si no hay presiones económicas, sociales, y se le pide autorización a la EPS del receptor. El trasplante con donante vivo lo cubre el receptor, la EPS del receptor. Entonces, también pedimos una autorización para hacer un estudio pretrasplante. Este estudio se hace de forma ambulatoria, hacemos unos exámenes parecidos a los que se le hicieron al receptor, al que ya está en lista. Todos esos exámenes y valoraciones también se llevan a una junta médica donde igualmente se determina si es
un buen candidato para que pueda donar, se determina que no vayamos a poner en riesgo la salud de esa persona por someterlo a una cirugía, pues obvio es una persona sana que no va a tener eh, comorbilidades o enfermedades graves. Y una vez que la Junta dice sí, esta es una buena persona o un buen candidato para que se convierta en donante, nuevamente le pedimos a esa EPS del receptor que autorice el trasplante con donante vivo, porque hasta este momento lo que teníamos era una autorización de trasplante con donante cadavérico. Una vez que tenemos esa autorización de trasplante con donante vivo, se organiza ya la fecha para la cirugía y se lleva a cabo el trasplante. Es muy importante aclararle a los pacientes que mientras estamos en este proceso de buscar o de hacer los estudios para un donante vivo, el paciente sigue estando en la lista de donante cadavérico. Y si llega a salirle su donante cadavérico, hacemos el trasplante por ahí y pues cancelamos el proceso que llevábamos con el posible donante vivo. Es decir, los pacientes pueden estar en los dos procesos a la vez, ninguno de los dos choca con el otro. Ok, muchas En gracias, jefe. este proceso, más o menos nos demoramos en tiempo, si lo hacemos pues como con calma, si no es una urgencia, nos podemos demorar alrededor de entre 1 y 2 meses, entre que el paciente levante la mano, el familiar, el que quiere donar, levante la mano y diga yo quiero, hasta que lleguemos a la cirugía nos podemos estar demorando alrededor de 2 meses. También hay que tener en cuenta los tiempos que demoran las instituciones en autorizar los procesos. Sin embargo, tenemos muy urgentes y especialmente se da esto en que podemos entre 1 y 5 días. Ok, jefe. Bueno, y como última pregunta, y ya esta es más para ti a modo personal, ¿cómo ha sido para ti, qué significa para ti, Lina Ruiz, vivir este proceso de acompañamiento con cada uno de tus pacientes en lista de espera? Bueno, esto sí se los quiero mostrar con esta gráfica, que es una montaña rusa, yo la llamo que es una montaña rusa de emociones, porque realmente vamos así. De pronto empieza esa montaña y vamos despacio, conociendo al paciente, conociendo a la familia, conociendo su situación de salud. De pronto el paciente se complica, se deteriora en la lista, toca hospitalizarlo, entonces uno se angustia también con el paciente, sufre con esa familia que ve que su familiar se está deteriorando, pero de repente un día llega la llamada y sale el trasplante y entonces es la felicidad y la emoción que nos queda después de que salimos de esa montaña rusa y celebramos con ese paciente también su trasplante como su volver a nacer y esa nueva oportunidad que le dio el trasplante. Entonces, ha sido un trabajo realmente bonito, enriquecedor, sufrido en algunos casos, porque realmente nosotros nos involucramos también con los pacientes, ¿sí? Pues un paciente que puede durar 1 o 2 meses en lista o ese que puede durar 2 años en lista, uno se dio cuenta que pasó de niño a adolescente o que se convirtió ya en un adulto que empezó a trabajar mientras estaba en la lista o que terminó una maestría mientras estaba en la lista, o que se casó o que se separó. Bueno, uno conoce mucho de los pacientes, ¿sí? Ya uno sabe que va de paseo a Melgar porque dijo, puedo ir a Melgar este fin de semana. Bueno, diferentes cosas. Uno se involucra con los pacientes, sufre, se alegra y pues en realidad el trabajo es muy bonito y pues yo me siento muy contenta de pertenecer a los grupos de trasplante. No, qué bonito y qué bonita labor la que haces con cada uno de los pacientes y como lo has recalcado mucho, no es solo con el paciente, sino con las familias. Y te entiendo perfectamente ese sentimiento de la montaña rusa de emociones, ¿no? Nos pasa un poco también del lado de la donación y es como tenemos que estar con una familia en el peor momento de sus vidas, pero a la vez ellos están dispuestos a hacer quizás el acto de amor más grande, aceptando que se lleve a cabo el proceso de donación para que esas personas que tú estás apoyando de ese lado tengan esa nueva oportunidad de vida. Te dejo para que hagas la presentación del siguiente video.
Gracias. Pues, respondiendo un poco cómo hacemos nosotros, con permiso de nuestra paciente Julie Carvajal, una paciente que ya fue trasplantada, ella duró alrededor de 18 meses en lista de espera y creo que se por esto de las emociones. Con Julie, ella nos va a contar, sin embargo, yo me adelanto un poquito. Julie vivía en Ibagué, si no estoy mal, y pues necesitaba un trasplante de hígado, así que la trajimos a vivir a Bogotá para que pudiera pues estar disponible al llamado. En ese tiempo Julie dejó de trabajar, dejó de tener su pareja, dejó de vivir con su familia, vino a vivir acá en otras condiciones, afortunadamente con un familiar que vivía en Bogotá, pero en otras condiciones pues que no son las que ella ya tenía establecidas. Durante la lista de espera tuvo 6 llamados a trasplante, que eso a veces pasa. En la primera vez que la llamamos, Julie llegó y el órgano en ese momento no sirvió, el que nos donaron, de manera que no se pudo llevar al trasplante. Y luego sucedieron situaciones, le dio COVID a Julie, la llamamos a trasplante y encontramos que tenía COVID. Bueno, diferentes situaciones hasta que finalmente le llegó su trasplante. O sea que Julie tuvo momentos en que quiso desistir, pero siguió, afortunadamente también tuvo como ese apoyo de su familia, el acompañamiento nuestro y se dio finalmente su trasplante. Entonces, pues les presentamos a Julie y este es el caso. Ojalá agudicen los oídos, está un poquito como con bajo sonido, pero agudicen los oídos, que es una historia bien bonita. Listo. Buenos días, mi nombre es Julie Tatiana Carvajal Montealegre, tengo 36 años. Estoy aquí para contarles un poco de mi historia de vida y mi permanencia en la Fundación Cardio Infantil. Hace aproximadamente 6 años empecé a presentar una sintomatología muy marcada, que era una ictericia en todo el cuerpo y en los ojos, donde fui valorada por diferentes especialistas en el área de patología, gastroenterología, donde pues no encontraban a profundidad la raíz de mi enfermedad. ¿Sí? Sobre el año 2020 fui valorada por un especialista en hepatobiliar, donde me dio una esperanza de mejora, teniendo en cuenta que había encontrado una obstrucción biliar. ¿Sí? Fui a esa cirugía y después de la cirugía los resultados no fueron los mejores, la verdad es mejoré, tanto que me llevó a cabo volver a retomar consultas por hepatología para seguir investigando qué era lo que me sucedía. ¿Sí? Por parte de la EPS me remitieron a un examen más especializado, donde la autorización estaba dirigida para la Fundación Cardio Infantil. Fue algo complejo poder encontrar esa cita para ese examen, tanto que me vi la necesidad de ingresar por urgencias debido a mi condición de salud. Y allí pude exponer mi caso, logré el contacto con trabajo social que me ayudó para una cita para realizarme el SPILAT, que era un examen a profundidad para ver mi sistema biliar, qué era lo que pasaba. Después de esos exámenes me vieron otros médicos, me hicieron diferentes estudios más a profundidad de mi sistema hepático, teniendo en cuenta que pues mi condición no era la mejor. Todos esos estudios los llevaron a una junta médica y el resultado fue que era una paciente apta para trasplante hepático. Pues la respuesta de esta situación pues fue una respuesta bastante amplia, pero pues era una esperanza de vida que ellos me daban, el trasplante. Pero pues eso me llevó a que tenía que venirme de mi ciudad de origen a venir a vivir aquí a la ciudad de Bogotá, donde me tocó desprenderme de mi vida laboral, personal, familiar e iniciar una nueva vida aquí en la ciudad de Bogotá. Estoy aquí para contarles a las personas que están en lista de espera que la espera no fue fácil para mí tampoco. Duré más de 2 años esperando. Me llamaron más de 6 veces. Iba y volvía con la moral en el piso porque no era posible el trasplante. Pasaron muchas situaciones difíciles donde mi estado emocional, mental no era el mejor. Pero gracias a Dios, al apoyo que recibí por psicología, por la doctora Janet, por la jefe Lina Ruiz, que me motivaron a continuar, no desistí de la lista de espera porque muchas veces quise hacerlo. Entonces, estoy aquí porque soy un testimonio vivo de esta realidad, donde quiero motivarlos a que no pierdan la fe, que yo sé que su donante va a llegar, su trasplante va a llegar. Así como recibí yo la llamada,
que latió mi corazón el 26 de noviembre del año pasado, donde fui trasplantada por el doctor Gilberto Mejía, el cual quiero expresar un agradecimiento inmenso también a la Fundación Cardio Infantil por todo lo que han hecho por mí, porque a partir de hoy tengo una vida digna y agradecida con Dios y con la vida. Muchas gracias. Qué bonito ese testimonio. Es Sí. inevitable que uno no le den ganas de llorar. Em, no, y yo creo que ella lo dijo todo, pues para los pacientes que de pronto nos están escuchando, que no pierdan la esperanza, no desistan. Somos un equipo, me incluyo en esta parte, somos un equipo de salud muy grande que estamos detrás de este proceso, trabajando día a día para que todos los pacientes puedan, como ella lo dijo, recibir esa llamada que les va prácticamente a devolver la vida. No Exacto. sé si quieres agregar algo más, jefe. Voy a salir de la presentación porque creo que han hecho un par de preguntas por el chat. Sí, por aquí ya encontré una. Nos preguntan cómo hacer los trámites de DOI. La pregunta. ¿Cómo es el trámite de DOI? Bueno, esa creo que ya la respondimos durante la presentación. Aquí pregunta alguien que si las prepagadas cubren el trasplante. Entonces, usualmente las prepagadas no cubren el trasplante. De todos modos, una persona que tiene una medicina prepagada siempre está afiliada a la EPS. Realmente es la EPS la que va a cubrir este trasplante, ya que las prepagadas van a catalogar la enfermedad crónica como una enfermedad preexistente y esto pues no les va a permitir. Además, las prepagadas, la mayoría no dan medicamentos y todo paciente que se trasplante queda con unos medicamentos que son de por vida. Entonces, pues necesitan es que la EPS sea la que cubra el trasplante para que además cubra los medicamentos. En algunos casos muy especiales, hay algunas pólizas que de pronto puedan llegar a cubrir un trasplante, pero esto realmente son casos particulares que se van a tener que analizar también con la ayuda del grupo de trabajo social, que es la que nos ayuda en estas partecitas, y pues ya el caso particular pues se definirá si lo cubre o no la póliza o la prepagada. Listo. Aquí hay una pregunta muy importante, jefe, y nos dicen que ¿quién puede orientarlo? Pues un paciente nos pregunta, ¿quién me puede orientar sobre cómo hacer todos los trámites para tener un trasplante de donante vivo? Sí, eso primero es que la persona que está haciendo esta pregunta debe contactarse con su enfermera o con su grupo de trasplante para que ellos organicen la reunión o la consulta con el médico en caso tal, para que les puedan orientar acerca de decir, primero decir su familiar si es candidato a ser con donante vivo y segundo cómo todo es el trámite, cómo es el trámite o el proceso. Ok. Juan Camilo nos pregunta acá, ¿cómo saber hasta cuándo se puede esperar? Creo que ese es el miedo, pensar que no se hagan las cosas a tiempo. Bueno, los médicos se encargan pues de decirle al paciente en qué momento hay que ya empezar a hacer la evaluación pretrasplante, pero ¿cuánto tiempo esperar por el trasplante? Pues es que una vez que el paciente entra a una lista de espera es porque se ha establecido que tiene más riesgo para ese paciente, dejarlo sin trasplante o llevarlo a un trasplante. Entonces, la respuesta es que lo mejor que le puede pasar es ir al trasplante. Allí hay que esperar que aparezca ese donante cadavérico o si tiene la posibilidad del donante vivo, pues agilizar ese trámite por ahí, porque realmente es el paciente con su condición de salud el que nos va a decir hasta cuándo, si se deteriora, si se complica, si la enfermedad, si aparece algo, una situación adicional que lo saque de lista, o si de pronto fallece, los pacientes también fallecen en lista de espera. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo esperar? Eso nos lo da más la situación de cada paciente. Ok. Acá nos preguntan, bueno, creo que para sintetizar un poco la pregunta de Jennifer es, ¿qué significa una urgencia cero? Estar en una lista de urgencia cero. Ok, la urgencia cero se da en el caso de los trasplantes, de los pacientes que necesitan trasplante cardíaco o trasplante
hepático. Son unas condiciones muy especiales. En el caso del trasplante hepático, por ejemplo, es el paciente que no tenía una enfermedad hepática conocida y por alguna situación hoy su hígado se deterioró y está tan mal su estado de salud, que si no lo llevamos a trasplante hepático, se muere, ¿sí? En el término de días. Esa es la urgencia cero, es decir, los pacientes que ya tenemos en lista nunca se van, pues no se van a entrar a urgencia cero porque son pacientes crónicos con enfermedad de larga data. Los pacientes en urgencia cero son los que no estaban enfermos del hígado y hoy, por alguna situación, su hígado se enfermó, su salud se ve comprometido y tenemos que llevarlo a urgencia cero. Los niños, pues por ser niños también, a ellos cuando su condición de salud por causa de la enfermedad hepática compromete su vida, se llevan también a urgencia cero. Estos pacientes que están en urgencia cero tienen prioridad sobre todos los demás pacientes que estén en una lista. La urgencia cero se da en corazón y en hígado. En riñón, en pulmón, bueno, ahí sí les quedo viendo la respuesta, creo que pulmón también tenemos urgencia cero. Riñón no maneja urgencia cero, porque riñón tiene la posibilidad de que tiene la diálisis. Si su riñón está tan enfermo, tiene diálisis que puede compensar esta situación mientras llegan a un trasplante. Mientras que en los otros 3 órganos no tenemos cómo reemplazar o sustituir la función de este órgano para poderlos trasplantar. Pero no son todos, o sea, los pacientes que ya están en lista, ellos ya no van a entrar en urgencia porque ya tienen un tratamiento y es una enfermedad de largo tiempo. Ok, jefe, gracias. Bueno, acá nos hacen otra pregunta, si quieres esta, te ayudo a contestarla yo. Juan Camilo nos dice, ¿solo puede donar una persona que haya tenido muerte encefálica? Bueno, Juan Camilo, resulta que, pues, para declarar el fallecimiento de una persona, partimos de que se puede declarar de 2 formas, ya sea porque su corazón se detenga, ¿cierto? Porque haga una parada cardiorrespiratoria o porque se declare una muerte cerebral. Hay algo que debemos tener claro acá, y es que la muerte cerebral o la muerte encefálica es una condición clínica secundaria derivada de un evento previo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tránsito o que recibe, no sé, una herida por un arma de fuego, por un arma cortopunzante y sufre un trauma cráneoencefálico. Entonces, estas personas sufren un daño cerebral tan grande en el que pues claramente su cerebro se ve afectado al 100% y se pues empiezan como a desencadenar una serie de procesos neurológicos que lo llevan a hacer una muerte cerebral. Porque estos pacientes que hacen muerte cerebral son los únicos que pueden ser donantes. Estos pacientes siempre los vamos a encontrar en las unidades de cuidado intensivo. Son pacientes que tú vas a ver que están conectados al ventilador, que tienen sus líquidos, que tienen sus medicamentos, pero básicamente son pacientes en los que se está haciendo un mantenimiento de todos sus órganos ya después de que se diagnostica la muerte cerebral para que precisamente estos puedan ser donados. Si este paciente con muerte encefálica llegara a hacer parada cardíaca, su corazón se llegara a detener, automáticamente todos sus órganos dejarían de servir para poder ser donados a otra persona. Entonces debemos partir de esa claridad. La muerte encefálica en nuestro país, por legislación, tanto médicamente, éticamente y legalmente, equivale al fallecimiento de la persona. Y como el corazón de esta persona sigue funcionando, está conectado al ventilador, está con sus medicamentos, hacemos todo un trabajo de mantenimiento para poder preservar esos órganos y que pueda ser llevado a donación y pues posteriormente al trasplante. ¿Listo? Yo vi una pregunta que dice que si un amigo quiere donar el órgano, que si hay impedimentos. Entonces, generalmente uno encuentra que es la familia la que quiere donar en vida, pues porque ese lazo, esa consanguinidad, ese amor, yo quiero donarle a mi papá, a mi hermano, a mi hijo, ¿cierto? Sin embargo, sí hay algunos casos en que se ha dado el trasplante de donante vivo con amigos muy cercanos del paciente, de la familia. Como les digo, cada caso particular se evalúa y pues serán en los grupos de trasplante con las valoraciones que hagan con psicología, trabajo social, donde identifiquen esa idoneidad de la persona realmente de querer donar
y determinen si pueden hacer el proceso. Listo, ya para finalizar les quiero leer algo que nos deja acá Julie Tatiana y dice, la vida después del trasplante es volver a nacer, empezar de nuevo una nueva bendición de vivir, solo que amando y valorando cada momento. Así es. Este espacio, Alejandra, fue muy bonito porque en esta ocasión nos dedicamos a hablar de los pacientes en lista. Por ahí alguien preguntó que cómo era la vida después del trasplante. De pronto invitarlos a que se sigan conectando a estas reuniones porque la mayoría de las sesiones que se hacen es para hablar de los pacientes trasplantados y cómo es eso, la adherencia a medicamentos, la sexualidad, el retornar al trabajo. Pero pues este Bien. espacio me gustó por eso, porque hablamos es de todos estos pacientes, de los muchos pacientes que tenemos en lista y cómo es importante que, pues, que las familias los sigan apoyando, que los pacientes sigan poniendo todo lo que más puedan de su parte, de su voluntad, de su espiritualidad incluso, para mantenerse lo mejor posible y poder llegar al trasplante. Sí, de hecho, bueno, acá nos están preguntando que cómo pueden tener la información, cómo pueden seguirse conectando. Ustedes pueden buscar la página de Acto en Facebook. De hecho, muchas de las preguntas que han hecho acá las hemos tenido ya en charlas, en conversatorios anteriores. Pueden buscarlos, ahí está todo el historial en las redes sociales de Acto, ahí van a encontrar las charlas grabadas. Esta también la van a encontrar ahí. Aquí les escribo Acto, así lo encuentran en Facebook y ahí pueden buscar y escuchar y pues visualizar cada una de las charlas que de pronto les llame la atención. ¿Listo? Exacto. Mm, Perdóname si de pronto tranquila. que no alcanzamos a responder. Como ustedes están vinculados a sus respectivos grupos de trasplante, pueden aprovechar a aclarar alguna duda de pronto que si hoy no alcanzamos o no fue suficiente con la explicación, ya propiamente en sus grupos de trasplante, con sus coordinadoras, con sus enfermeras, con sus especialistas, de pronto aclarar que de pronto no alcancemos hoy a responder. Listo. Bueno, muchas gracias, jefe Lina. Creo que tu información fue súper completa, muy clara. Gracias a todos los que se conectaron, que se tomaron el tiempo de acompañarnos, de escucharnos. Nuevamente damos las gracias al Laboratorio Astelas por su contribución para llevar a cabo todos estos espacios que tenemos no solo para los pacientes, sino pues para todas las personas que quieran conectarse y recibir esta información. Los esperamos pues en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la información. Tú.